magazines, dictionaries, atlases, storybooks, posters, comic books, science books, puzzle books, magazines, 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 z, z, zines, zines, magazines, 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 dictionaries, 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 atlases, 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 storybooks, 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 posters, 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 comic books, comic books, comic books, science books, science books, science books, puzzle books, puzzle books, puzzle books, listen, 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 read, 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 look, 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 use, 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 listen, escuchar, read, leer, look, observar, use, usar. What do you do in the library? I read science books. What do you do in the library? ¿Qué haces en la librería? I read science books. Yo leo libros de ciencia. I can read storybooks. And I can read comic books. I read storybooks. I read comic books. I read science books. What do you do in the library? I look at posters. I look at posters.
Posters son carteles, avisos. Yo miro a los avisos. Notemos cómo, a diferencia de la oración anterior, I read science books, acá no pasamos directamente del look al posters. No decimos I look posters, decimos I look at posters. Cuando estemos observando, tenemos que como que responder también la pregunta de estoy observando, ok, ¿hacia dónde? Estoy observando a los pósters o hacia los pósters. Los pósters normalmente se ubican en las paredes. Son avisos, carteles informativos o de publicidad. Entonces decimos I look at posters. Cuando decimos I read science books, no tendría mucho sentido colocar acá un at, porque estoy leyendo. ¿Hacia dónde estás leyendo? Es decir, la acción de leer no es un hacia dónde. En cambio, la acción de observar sí lo es. Esta sí tiene como que una dirección. ¿Hacia dónde estás mirando? No hacia dónde estás leyendo. Entonces esta puede ser directa. I read science books. En cambio esta debe ser I look at posters. What do you do in the library? I use atlases. Yo uso atlas o libro de mapas. Los libros de mapas son un tipo especial de libros que no necesariamente se leen, como ocurre con las historietas o como ocurre con los libros de ciencias o los libros de historia. Los atlas no necesariamente se leen, ellos se usan, se investiga en ellos. Lo mismo que ocurre con los diccionarios. Entonces puedo decir I use atlases o puedo decir I use dictionaries. Tal vez sonaría un poco extraño decir I read dictionaries. Yo leo diccionarios. Depende del gusto de cada quien. Puede ser que a alguna persona le guste leer diccionarios, desde la A hasta la Z. Pero usualmente no son libros para leer, son libros para usar, para un uso específico. Por eso se dice I use dictionaries or I use atlases. En el caso de los atlas. Vamos a ver algo bien interesante acá. Storybooks. Son libros de historias, pero no son historias reales. Son historietas, son cuentos, generalmente infantiles. Si fuesen libros de historia, como la historia universal, serían history. Así se escribiría historia. History. No story. Es un poco distinto. Storybooks, libros de historietas. History books, libros de historia. Y también tienen una diferencia con los comic books, que también son de historietas, les llamamos en español, libros de historietas. Pero son cómics, comic books. La diferencia entre storybooks y comic books es que los comic books ya conocemos el formato. Son recuadros gráficos
en los cuales nuestros héroes desempeñan distintas aventuras, llevan a cabo distintas aventuras. Y aparece allí la figura de los superhéroes y una burbuja que indica lo que ellos están diciendo. Bien, en este caso tenemos a la supermujer, pero podemos tener al hombre araña, a los cuatro fantásticos. Son historietas fenomenales. Mientras que los storybooks tienen un formato totalmente distinto. Es prácticamente puro texto. Tal vez contiene algunas imágenes, algunas ilustraciones, pero en general es puro texto. Ambos tipos de libros son para leer, pero el comic book es un poco más gráfico. Los comic books son de lectura más veloz que los storybooks. What do you do in the library? I listen to stories. Yo escucho las historias. Ocurre que en algunos casos los libros de historias o los libros de cuentos traen audios y en las bibliotecas existen lugares en los cuales el usuario se puede sentar con unos audífonos a escuchar el contenido de esas historias. Entonces puede darse el caso de que en en la biblioteca, hay una diferencia entre biblioteca y librería. La librería es donde se compran los libros y es bookstore. Por la similitud que guardan library con librería en español, podemos confundirnos, pero realmente librería, que es donde se compran los libros, es bookstore y biblioteca, library. Claro, tanto en la librería como en la biblioteca tienen este servicio en algunos casos. Así que para ambas sirve la oración. I listen to stories. Así que podemos realizar cualquiera de estas acciones estando en la biblioteca. Hay un libro que no hemos visto todavía, que es este. Magazines. Tiene una pronunciación muy interesante porque la Z en inglés es Z, como con un sonido de abeja. Z. Z. Entonces termina en zines. Zines. Magazines. Es bueno practicarla varias veces. La Z es uno de los sonidos en inglés que tiende a complicarse un poco por falta de práctica. Magazines. Entonces vamos a ver qué acción es más adecuada para las revistas. Escucharlas, leerlas, mirar hacia ellas, usarlas. Yo pienso que leerlas. Lo mismo que ocurre con los cómics. Entonces podríamos decir, I read magazines. Algo que también es muy importante es que en las librerías y en las bibliotecas existe este tipo de mueble. Y este mueble no es una librería y tampoco es una biblioteca. Este tipo de mueble es una estantería. Cuando es un solo piso, es un solo estante, se le llama
shelf. Y cuando es el conjunto de varios estantes, es una estantería, se le llama shelves. En singular, shelf. En plural, shelves. Shelf es un solo piso, es un solo estante. Shelves, estantería. Así que las librerías y las bibliotecas son espacios físicos en los que hay muchas estanterías repletas de libros interesantísimos para leer, también para observar, para usar y en algunos casos para escuchar.